Buenas noches, ¿cómo están? Abre tu Biblia en Josué, en el libro de Josué, capítulo 20, por favor. ¿Y les parece si comenzamos poniendo este tiempo en manos de Dios? Señor, te damos gracias por este día y por tu bondad y porque podemos acercarnos a ti confiados, confiando en la suficiencia de tu sacrificio en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Te rogamos que esta noche, mientras estamos permaneciendo en tu palabra, tu Espíritu Santo nos transforme, nos capacites para vivir esa vida que te agrada y te glorifica y podamos dar mucho fruto y de esa manera poder cumplir el propósito que tenemos aquí en la tierra, que es llevar gloria a tu nombre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Josué capítulo 20. Estuve la semana pasada, tuve la oportunidad de ir a visitar a mi familia en Bolivia. Normalmente cuando tú piensas y te digo Bolivia, normalmente te imaginarás altiplano, llamas, frío, nieve. Y eso es sí, como el 20% de Bolivia es así, el 80% es totalmente distinto. Específicamente la ciudad donde viven mis padres, ahora estamos en verano allá. Hacía un calor, a las 9 de la noche estábamos a 32 grados centígrados. El calor era espantoso. Salí varias veces a distintos lugares, salí al centro de la ciudad. Dios me permitió ir varias veces al centro a orar, simplemente. Justo en lo que sería el Zócalo, tiene muchos árboles y todo. Y de ahí me moví a distintos lugares que fui básicamente a nostalgiar, ¿no? Y me di cuenta de los sabios que fueron, todo lo que es el centro. Santa Cruz es muy sencillo, está el centro en el centro. Y a medio kilómetro a cada lado, es decir, un kilómetro de diámetro en total, está lo que se llama el primer anillo y un poco más allá el segundo anillo, y así está conformada toda la ciudad con anillos. Y todo lo que está dentro del primer anillo tiene la característica arquitectónica de que es colonial, es como se ha mantenido tal cual era en la colonia. Y es una gran bendición. ¿Por qué? Porque lo que tiene son todas aceras muy anchas con techo. ¿Por qué? Porque el calor es espantoso. Cruzar de una acera para cruzar la calle es un martirio. Me preguntaban, ¿32 grados hay a la sombra o al sol? No, a la sombra. Al sol nadie lo ha contado, nadie ha sobrevivido todavía para saber a cuánto estamos al sol. El calor es horrible. Y yo decía, para ir de un lugar a otro necesito algo que me proteja, necesito un refugio. Y hay refugios buenos y hay malos refugios. Y lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente un buen refugio. Josué capítulo 20. Lo que vamos a ver es, si tú lo recuerdas, el libro de Josué está dividido en, digamos, distintas etapas. La primera etapa del capítulo 1 al capítulo 5 es la preparación. Del capítulo 6 al capítulo 12 es la etapa de la conquista. Del capítulo 13 al capítulo 21 es la distribución. Después de haber entrado a la tierra prometida, haber conquistado la tierra prometida, ahora estamos en la etapa de distribución. Estamos viendo cuando empiezan a entregar la tierra a las tribus que la van a poseer. Y dentro de esta etapa hay un momento en el que Josué, por mandato de Dios, señala algo que Dios ya había dicho que iba a hacer: ciudades refugio. Así que, si me acompañas, capítulo 20, vamos a leer, es un capítulo corto, vamos a leer una porción y vamos a ir luego paso a paso. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida,
que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. Entonces, ¿qué es lo que en estos primeros versículos, del versículo 1 al versículo 6, lo que hacen es describirnos algo que ya está y que lo vamos a revisar más adelante en Números capítulo 35, en Deuteronomio capítulo 19 y en Éxodo capítulo 21. Ya estaba señalado, aquí simplemente nos hacen un resumen de lo que son estas ciudades refugio. Ciudades refugio donde alguien que hubiera cometido un homicidio sin querer pudiera escapar para que el familiar de aquel que haya muerto no lo matara. Y estaba estudiando y creí que era necesario entender un concepto bien importante que sucede que la gente se confunde por no tener claro este concepto, que es ¿qué es lo que la Biblia habla acerca del homicidio? Porque la Biblia habla claramente, y la Biblia habla abiertamente acerca del homicidio. En justicia hay una cosa que se llama la justicia retributiva, o básicamente algo que también en ética se conoce como principio de proporcionalidad. Es decir, el castigo o la pena, la severidad de la pena que se le aplique a un delincuente debe ser proporcional al delito que cometió. O la pena debe ser proporcional al daño que se infringió, a la gravedad de la infracción. Y esto pues la Biblia lo deja muy claro en Deuteronomio capítulo 19, en el verso 17 al verso 17, Deuteronomio 19. Si quieres pon una marca porque vamos a regresar ahí un par de veces. Deuteronomio 19, verso 17. Los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esto es lo que la palabra de Dios habla acerca de la justicia que Dios quiere instaurar. Proporcionalidad, es decir, sacaste un ojo, tienes que pagar con un ojo. Lastimaste un pie, tienes que pagar con un pie. Quitaste la vida a una persona, tienes que pagar con tu vida. Es proporcional, y esta es la justicia que Dios instaura. Ojo por ojo, diente por diente. Ahora, muchas personas encuentran en esto tropiezo porque dicen, la Biblia habla entonces de la pena capital, la pena de muerte. Y muchos te dirán, pero bueno, eso está en la ley. El día de hoy ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por tanto, la pena de muerte no es buena, y los cristianos deberíamos luchar en contra de la pena de muerte. Bueno, antes de entrar en ese debate, déjame aclararte que esto no está solo en la ley. De hecho, en Génesis capítulo 9, estamos hablando de muchísimos años antes de la ley. Génesis capítulo 9, justo después del diluvio. En el versículo 6, cuando salen Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos, cuando salen del arca, Génesis capítulo 9, versículo 6, Dios le dice a Noé, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Ojo, chécate esto. Dice, por el hombre su sangre será derramada. Es decir, que el juicio que Dios quiere instaurar lo quiere hacer a partir de un hombre.
No se trata de que lo pongas en el campo y Dios le va a lanzar un rayo para quitarle la vida o algo. No. Está hablando claramente, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y esto está mucho antes de que se instaure la ley. O sea, esto de vida por vida no es un asunto de la ley mosaica. Es un asunto de la justicia de Dios, con una razón, lo acaba de decir, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero vamos a regresar en un momento acerca de las razones que Dios presenta. Alguien podría decir, pero la ley dice en Éxodo capítulo 20, versículo 13, claramente, uno de los 10 mandamientos, no matarás. Entonces la Biblia se contradice a sí misma. No, la Biblia no se contradice a sí misma. La palabra matar en Éxodo 20, 19, una mejor traducción a lo mejor de esa frase, no matarás, tendría que ser no cometerás homicidio, o a lo mejor no asesinarás, que es muy distinto a no matarás. En español a lo mejor no tenemos tanta diferencia en las palabras. En inglés hay 2 palabras muy claras que son kill y murder. Kill es matar y murder es asesinar. Y son muy distintas. Tú puedes matar una mosca, pero no es murder. No te pueden acusar de asesinato a una mosca, porque no es algo que no es un delito doloso. Y en inglés, la NBI, la New Standard Bible, la New King James, la Biblia amplificada, todas ellas traducen no cometerás homicidio. Y en español a lo mejor la traducción no ha sido perfecta. Y cuando lo entiendes en ese sentido te queda claro. Imagínate, si no sería ridículo. Porque si encuentras un homicida y la Biblia dice que tiene que ser apedreado, lo llevas, lo apedrean y luego, que todos los que lo apedrearon pasen al frente porque cometieron homicidio. Entonces ustedes tienen que apedrear y terminaríamos con todos en un instante. La instrucción en la ley es muy clara. Cuando la Biblia dice no matarás, una traducción mucho más clara sería no cometerás homicidio. Porque hay otros tipos de homicidio que la Biblia no considera como un delito en este sentido. Por ejemplo, es lícito la defensa propia. Cuando estás en peligro y te ves obligado a matar a alguien, la Biblia no te considera sujeto a muerte, porque fue en defensa propia. Y como esa hay muchas otras variantes. ¿Por qué? Porque no están hablando de dolo, no hay un deseo, no hay, no soy abogado, pero estos elementos que son alevosía, ventaja, premeditación y algún otro que no sé cuál será, pero no hay eso, o un accidente que se produjera por culpa tuya, pero sin ninguna intención y hay como resultado alguien muerto. La Biblia no lo condena como al que es homicida realmente. Entonces, la Biblia habla acerca del homicidio y cómo debe castigarse. Sí, el homicidio, según la palabra de Dios, debe castigarse con muerte. Y esta muerte no es considerada homicidio porque es ejecutada siguiendo una dirección de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro ese concepto? Bueno, 2 cosas más que nos aporta esto, que es bien importante tenerlos en claro. Esta ley, alguien diría, Dios es un sanguinario entonces, ¿por qué pide que una muerte se pague con otra muerte? ¿Dios es un sanguinario? No, todo lo contrario. Dios es sensato. Y lo que está haciendo Dios es poner un límite a la venganza. Porque si Dios no hubiera puesto esto, probablemente si alguien comete homicidio, yo podría ir y cometer homicidio contra esa persona y contra su familia y contra sus hijos y contra sus hermanos y contra todo aquel que está ahí con sus vecinos. Y lo que Dios hace es poner un límite. Y dice vida por vida, es uno por otro.
No existen estas vendetas familiares. No es, la palabra de Dios no está abriendo a campo a eso, todo lo contrario, está cerrando a ese campo. Y esta ley aporta ese límite para que la justicia no exceda la dimensión del agravio. El segundo elemento que esta ley aporta es que el propósito no es borrar al homicida. Muchas personas, y hay todo este debate entre cristianos acerca de la pena capital, y muchos argumentan y dicen, pero es que la pena capital, donde se ha aplicado, no ha disminuido el índice de delincuencia. Bueno, el propósito de la pena capital no es disminuir el índice de delincuencia. Es más, ni siquiera es disminuir el número de delincuentes. El propósito no es borrar al homicida. El propósito es, acompáñame a Números capítulo 35. Y pon una marca si quieres ahí, vamos a regresar a Números 35 también, más adelante. Versículo 30, Números 35. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona que muera. Es decir, tampoco Dios está estableciendo algo así a la ligera. Tiene que haber 2 testigos, tiene que haber un juicio, etcétera, etcétera. Verso 31. No tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. ¿Qué está diciendo esto? Que si el homicida tiene los recursos y podría decir, que, bueno, voy a resarcir a la familia de la víctima. ¿Cuánto? Le pago. La palabra de Dios dice, no hay precio. ¿Cuánto vale una vida humana? No hay precio. No puede ser. La única forma es que el homicida muera. Verso 32. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Esto lo vamos a ver más adelante, un poquito más adelante, lo explica claramente en la porción donde estamos en Josué. Verso 33. Este es el versículo clave. No contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Ahí está la clave, esta es la razón. Cuando hay un homicidio, la tierra se contamina. De hecho, ¿recuerdas? Desde Génesis, Dios le dice a Caín, la tierra clama a mí, la sangre de Abel clama desde la tierra. La tierra está contaminada por el homicidio y por la sangre derramada. Y lo que dice la palabra es que no se la puede redimir, no se puede expiar, sino por la sangre del que la derramó. Esto no es una cuestión de revancha, esto no es una cuestión de prevención del delito, esto es una cuestión de expiar y sanar la tierra. Y eso es bien importante, porque cuando no tienes en cuenta estos elementos, entras en debates que de por sí son bizantinos y no tienen solución. Ok, entonces déjame resumir. La palabra de Dios habla claramente acerca del homicidio, y el homicidio debe ser pagado con la muerte del homicida. No hay forma de que haya un precio que se pueda pagar, no se puede sobornar eso. Y no es un asunto de la ley mosaica, sino Dios instauró esto mucho antes de la ley, porque es una cuestión más bien espiritual, de expiación y no de revancha. Entonces algunos de ustedes están pensando, ok, ¿puedo tomar venganza entonces? Si llega el caso, ¿puedo ir y tomar esto y asesinar a un homicida y no ser culpable? No. ¿Por qué? Acompáñame a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 12. Hay muchas cosas que sucedieron entre Génesis y Éxodo, o Deuteronomio, donde estamos, hasta Romanos. Una de las
cosas que sucedió es la cruz de Cristo. Otras cosas que sucedió es un cambio social. En esa época no había policía. No, en la época de Josué, en la época de Moisés, no había un estado de gobierno o algo que regulara este tipo de cosas. El día de hoy sí hay. Fíjate lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 12, verso 19, y voy a leer bastante. Y aquí te da la respuesta. Si tú dices, entonces, ¿puedo vengarme? No. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, si lo vence con el bien, el mal. Esa es mi responsabilidad del día de hoy. No tomar venganza, sino bendecir al que me maldice. Y tú dices, pero entonces, ¿no se va a hacer justicia? Capítulo 13. El capítulo 13 no está desligado del capítulo 12. Fíjate qué es lo que empieza, cómo empieza el capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades. Ok. ¿De qué veníamos hablando? De mi enemigo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tomar venganza? No, sino que someterme a las autoridades y supervisores. Pero son todos unos corruptos. Pero no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, no importa a qué partido político pertenezcas, las que hay el día de hoy en el gobierno, por Dios han sido establecidas. Tan tan. Pero entonces, ¿qué tal si este gobierno no está bien? Vamos a armar una revolución para poder establecer las cosas y... Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En todos los aspectos en los que tú puedas imaginarte, cuando vas en contra de la autoridad, dos cosas. Estás resistiendo a Dios, número 1, y número 2, estás acarreando condenación contra ti mismo. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y todos los comentaristas y todos los estudiosos bíblicos tienen este punto muy en claro, que está hablando precisamente de la pena capital. La autoridad es la única que puede llevar a cabo la pena capital en nuestros días. No está en nuestras manos, no está en no es nuestra prerrogativa, no es nuestro derecho, es un asunto de autoridad. Y la autoridad lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, terminemos de ver este panorama. El día de hoy, ¿podré yo tomar venganza en ese sentido? No. Tengo que sujetarme a la autoridad. Proceder, si soy testigo o víctima de alguno de estos delitos, pues tendré que llevar las cosas de acuerdo a lo que la autoridad y la ley establece, presentar mi denuncia, sujetarme a los tiempos y a las autoridades designadas y confiar, porque no importa cuál autoridad esté enfrente de mí, Dios inclina el corazón del rey a donde Él quiere. Y una vez más, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, regresemos a Josué capítulo 20, una vez que hemos entendido la perspectiva que Dios tiene acerca del homicidio. Hay otro tipo de homicidio, como les decía, el que es involuntario. Y Dios establece para eso también una alternativa, que es lo que acabamos de leer en el capítulo 20, y que permítame volver a leerlo y ahora sí detenerme un poco en ciertos aspectos que es necesario. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo hablé por medio de Moisés. Número 1, primer aspecto acerca de estas ciudades refugio: habían sido profetizadas.
Es decir, Dios las había establecido antes de que ellos hubieran entrado a la tierra prometida. No es un asunto que Dios esté estableciendo ahora, ya había sido profetizado. Versículo 3. ¿Para qué son estas ciudades refugio? Para que se acoja allí el homicida, que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. ¿Quién es el vengador de la sangre? La palabra vengador es la palabra goel en el original, y literalmente la puedes traducir como el redimidor o el redentor. En este sentido, tú recuerdas que cuando había una tierra, una porción, y el dueño moría, podía tener de su familia, el pariente más cercano podía redimir esa tierra y comprarla para que no se pierda de la familia. Lo puedes leer en Ruth claramente, todo este dilema acerca del que puede redimir. Pero acompáñame a Números capítulo 35. Números capítulo 35. Vamos a leer la instauración de las ciudades refugio ahora en Números para ver una perspectiva un poquito más amplia. Versículo 9, de Números 35, versículo 9. Habló Jehová a Moisés diciendo, en el capítulo 20 de Josué estamos viendo Dios hablándole a Josué. Números 35 es Dios hablándole a Moisés, estamos mucho antes. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huye el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Es decir, el homicida podía escapar a una de estas ciudades refugio y tenía la certeza de que iba a tener un juicio justo. Si se encontraba culpable de homicidio, entonces sí podría ser muerto, pero si no, iba a tener la opción de estar vivo. Y la ciudad de refugio le permitía esto. Versículo 13. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allí cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Ahora, aquí hace un paréntesis y te explica, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Es decir, si con una pala le pega en la cabeza y lo mata, es un instrumento de hierro, no es un accidente, lo mató. Y si es culpable de homicidio, tiene que morir. Verso 17. Si con piedra en la mano que puede dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Si con instrumento de palo en la mano el que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Verso 19, y aquí nos va a explicar quién es el vengador. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. O sea, aquí está estableciendo que no cualquiera puede tomar venganza, sino el vengador de la sangre. Y ya dijimos que podéis traducirlo también como el pariente más cercano. Si de pronto un familiar tuyo era muerto, era tu responsabilidad ir y cobrar la venganza, si eres el pariente más cercano. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza, si muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Y más adelante nos explica que si en cambio fue inintencional, el homicida tendrá que ir a la ciudad de refugio, etcétera, etcétera. Regrésate a Josué capítulo 20, por favor. Ya sabemos quién es el vengador. Versículo 3 de Josué 20. Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiera a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Y esto es algo que está establecido como ley. Si alguien llegaba corriendo a una de estas ciudades y decía, vengo huyendo porque maté a alguien y fue un homicidio, pero fue un accidente,
tenían que recibirlo y darle una casa. Versículo 5. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad. Cuando muere el sumo sacerdote, el homicida podrá regresar a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. ¿Qué es esto? Bueno, déjame resumir un poquito todo lo que acabamos de leer. Número 1, estas ciudades tenían que tener las puertas abiertas para que cualquier persona pudiera llegar en cualquier momento. En Deuteronomio 19:3 me dice que los caminos a estas ciudades tenían que estar siempre limpios. Si hubiera un derrumbe, si había algo, tenían que ser limpiados, y estos caminos tenían que ser siempre libres para que cualquier persona pudiera llegar y refugiarse en estas ciudades. El homicida tendría que permanecer en esa ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote de esa ciudad. Es decir, en todas estas ciudades había un sumo sacerdote. Y el homicida no podía salir de esa ciudad. En Números 35 y en Deuteronomio 19, lo puedes leer en tu casa, te explica que si el homicida sale de la ciudad y el vengador lo encuentra, lo puede matar y está sin culpa. ¿Por qué? Porque abandonó la ciudad, refugio. O sea que el homicida tiene que estar, digamos, en una especie de arresto dentro de esa ciudad. Y alguien diría, ¿por qué eso? ¿No es medio extraño? Si es imprudencial, ¿por qué no más bien dejarlo libre? ¿Por qué tenerlo encerrado como en la cárcel? Precisamente porque tiene que pagar. Cometió un homicidio. Fue imprudencial. Fue sin querer. Fue un accidente. Pero es un homicidio y la vida delante de Dios es valiosa. Y hay algo que tiene que pagar. Dios valora la vida. La segunda razón por la que yo creo que tenía que permanecer adentro es para que permitir que la familia del doliente, la familia del muerto, pudiera pues tener su tiempo de luto y pudiera sanar en su herida y asimilar la tragedia. Y después que el sumo sacerdote hubiera muerto, el homicida entonces podría salir de la ciudad de refugio, lo cual es bien interesante porque Dios no está violando sus leyes. ¿Qué es lo que está sucediendo? El sumo sacerdote, con su sangre, está redimiendo la muerte que el homicida había derramado. Y entonces él queda libre y puede salir y regresar a su casa y regresar a su ciudad, sabiendo que incluso si se encontrara con los familiares de aquel que él habría muerto, ellos también estarían satisfechos porque fue pagada la muerte con la muerte del sumo sacerdote. Versículo 7. Ahora vamos a conocer las ciudades refugio. Dice, entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, eso es al norte, Siquem en el monte de Efraín, eso es al centro, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer, ese está al sur, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot, que está al centro, en Galad, de la tribu de Gad, y Golán, esto está al norte, en Basán, de la tribu de Manasés. Estas 6 ciudades estaban distribuidas estratégicamente. Hay algunas personas que han hecho cálculos y se prevé que están aproximadamente a un día de cualquier posición dentro de la tierra prometida. No importa dónde estabas a un día de distancia de una de las tribus, de una de las ciudades refugio. ¿Por qué? Porque necesitarías llegar ahí rápidamente para refugiarte en caso de haber cometido un homicidio accidental. Versículo 9. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y esto es impresionante, y para el extranjero que morase entre ellos. O sea, esto no era un privilegio de los judíos para los judíos. Cualquiera podía ir y refugiarse en una de estas ciudades si había cometido un homicidio accidental. Para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Bueno, estas son las ciudades refugio, y tú dirás, ok, ¿y eso qué tiene que ver?
Todo pasaje, tú ya sabes, tiene siempre varias capas. Una es la capa histórica. Esto es real, estas ciudades estaban ahí, esto sucedió, esto es un hecho histórico. Segundo, la siguiente capa es una capa en la que me habla a mí directamente. Y en tercero, es un aspecto profético que me señala probablemente es una ilustración de un concepto que la Biblia habla en la teología a lo largo de toda la Biblia. ¿De qué me está hablando este capítulo acerca de las ciudades refugio? Bueno, de Jesucristo. Y si tú lo lees, te puedes dar cuenta que Jesucristo está siendo claramente ejemplificado ahí. Número 1, Jesucristo fue profetizado. Las ciudades refugio fueron profetizadas antes de que estuvieran ahí. Y Jesucristo fue profetizado y fue el sacrificado antes de la fundación del mundo. Segundo, estas ciudades, había 3 ciudades a cada lado del Jordán. Cualquiera podía llegar a una de estas ciudades. De hecho, estas ciudades estaban dispuestas para que se pudiera llegar desde cualquier dirección, es decir, no estaban en medio de un desfiladero, de modo que tendría solo una dirección para llegar, porque habría montañas de los otros dos lados. No estaban tampoco encima de un monte. Estaban puestas en un lugar donde fuera fácil llegar y fuese fácil verlas desde lejos. Jesús es exactamente igual. Cualquiera puede llegar a Él. Jesucristo en Juan 6:37 dijo claramente: el que viene a mí no le echo fuera. Jesucristo no está escondido. Jesucristo está accesible y está visible. Y no requiere grandes esfuerzos llegar a Él. De hecho, no es por obras. No está en un monte para que solo aquellos que pueden subir y escalar llegan a Cristo. No. Las ciudades refugio estaban al alcance de todos. Para eso eran. Y Jesucristo a eso vino. A estar al alcance de todos nosotros. Que estábamos perdidos. Porque Él era inalcanzable para nosotros. Y Él vino a alcanzar, a buscar aquello que se había perdido. Tercero, a estas ciudades corría el homicida. O sea, el homicida, después de haber cometido un crimen, tenía que correr a toda velocidad y llegar y entrar a una de estas ciudades para poder librarse del vengador de la sangre. Y lo mismo ocurre con Cristo. Él está ahí. Él está ahí. Pero no basta con saber que está ahí. No basta con saber cómo llegar. No basta con saber dónde está, o quién es, o para qué sirve. Hay que correr a Él. Hay que estar en Él. Él es nuestro refugio. Y esto es bien interesante, porque algunos piensan y dicen, tenemos que correr a Cristo porque el vengador de la sangre es Satanás. Puede tomarnos, pero no creo. Porque el pecado no es transgresión contra Satanás, es transgresión contra Dios. El pecado que tú y yo hemos cometido es una agresión directa contra Dios. Por tanto, es Él el que puede demandar la venganza y la sangre de todos nosotros. Pero en su misericordia, Él proveyó esta salida. Estas ciudades a las cuales tú y yo podemos correr. Pero hay una condición. Tienes que aceptar que eres un homicida. No puedes decir, bueno,
De todos modos, ya se iba a morir fue un accidente, no es para tanto, no sabía, no lo pude evitar. Todo ese tipo de excusas delante de Dios que a veces nosotros usamos con el pecado. No lo pude evitar, no es para tanto. No, es pecado y te convierte en un transgresor de la ley. Y aquel que transgreda la ley en un punto se hace culpable de todos, dice Santiago. Y eres un reo y eres digno de muerte y hay una sentencia sobre tu cabeza. Y no puedes tratar, ni puedo tratar de negociar con Dios. Él ya estableció la solución. Lo único que puedo hacer es reconocer que soy un pecador, que soy un homicida. Y alguien dirá, yo no soy un homicida. Jesucristo habló claramente. Si te enojas con tu hermano, eres homicida. Pero déjame ponerlo mucho más claro. Si has pecado, Cristo murió por ti. Por tanto, uno de esos clavos lleva tu nombre. Una de esas espinas en su cabeza lleva tu nombre y mi nombre. Y somos homicidas. Y lo único que tengo que hacer es reconocer que soy un homicida y correr a la ciudad, correr a Cristo que está ahí al alcance, con los caminos libres y despejados. Desde cualquier punto puedo llegar a cualquier hora. Solo tengo que correr a Él. No puedo cambiar la realidad de lo que soy, solo puedo correr a Él. 4. Es para todos, judíos, gentiles, libres, esclavos, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, es para todos. No importa la edad en la que estés, el día de hoy puedes correr a Él. Número 5, y esto me encanta. ¿Sabes? Esto de que tienes que quedar ahí hasta la muerte del sumo sacerdote me impacta. Porque Hebreos me explica que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y en su muerte yo soy libre. Pero primero tengo que entrar. Primero tengo que entrar en Él. Por último, los nombres de estas ciudades no son al azar, creo, completamente. Describen a Jesucristo claramente. Sedes quiere decir santificado, santuario o consagrado. Y ese es Jesucristo. Santo, santo, santo. Ese es Jesucristo, consagrado a Dios. No buscó su voluntad, sino la voluntad del Padre. Siquem quiere decir hombro. Y habla de esta idea de cargar algo sobre los hombros. Y Él cargó la cruz. Él cargó el precio de tus pecados y mis pecados. ¿Hasta cuándo? Hasta que dijo, consumado es. Hasta el último minuto, hasta que todo fue pagado. Ahora sobre su hombro no está la cruz, está el principado sobre su hombro. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hebrón quiere decir comunión o amistad. Y es la única manera en la que yo puedo tener comunión con Cristo, con Dios el Padre, solo a través de Cristo. No hay otro camino, solamente Cristo. Él es el único que me puede proveer esta comunión con Él y Él es el único que me puede proveer comunión verdadera con mi familia y con mis amigos. Beser quiere decir fuerte
porque Él es fuerte, capaz de sostenerme. Él es el único capaz de sostenerme en medio del ciclón, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, cualquiera que sea que esté atravesando. Pero ¿sabes qué quiere decir Béser también? Mina de oro. Él es lo único valioso que hay en el universo. Ramot quiere decir elevado, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso Dios le dio un nombre, porque Él se humilló, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay otro nombre, solamente Jesucristo. Y Golán, ¿sabes qué quiere decir Golán? Gozo. Gozo. Solo en Cristo hay gozo verdadero. Dios estableció este refugio para nosotros, porque sabía que aquí a veces hace calor y a veces te quemas y requieres un refugio, y otras veces estás temblando de frío en el mundo y requieres un refugio que te abrace, que te conforte. Corre a ese refugio. No lo pierdas de vista. No pierdas la oportunidad. No creas que no eres digno de muerte. No creas que no eres un homicida. A diferencia de estos refugios, ¿sabes qué? Jesucristo es un refugio mayor. Aún si has pecado deliberadamente, no solo involuntariamente, aún si has pecado deliberadamente, las puertas están abiertas. Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Vamos a orar. Dalito. Señor, te damos gracias porque eres bueno y porque en tu misericordia tú has provisto para nosotros un lugar al que podemos ir, un lugar al cual podemos acudir y descansar como somos, Señor, como hemos vivido, con las culpas que tenemos. Gracias, Señor, porque tú, Jesucristo, como gran sumo sacerdote nuestro, con tu sangre, con tu muerte, pagaste la libertad. Pagaste el precio que estaba sobre nuestras cabezas. Gracias, Señor, porque la puerta está abierta, el camino libre. Yo te ruego, Señor, no permitas que ninguno de los que estamos aquí nos vayamos esta noche sin acudir primeramente al refugio perfecto. Y también te ruego, Señor, por aquellos que están padeciendo dolores, por aquellos que están padeciendo calor, frío, dolor, por cualquier situación, Señor, que esté agobiando, por las personas que están viviendo una tormenta. Señor, yo te ruego, Señor, ten misericordia, guíanos hasta ti, el único refugio verdadero y real que puede darnos la paz. Para tu gloria te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús.